Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Una semana bastante agitada. Tuvimos muchas noticias en Chile, todo a raíz del tercer retiro del 10%. Y como siempre, revisaremos el comportamiento de las bolsas, cómo sigue el cobre y el dólar, el comportamiento de los multifondos, obviamente muy afectados en algunos casos por estos retiros del 10%, y finalmente, qué podemos esperar. Una semana nuevamente mixta en las bolsas de Estados Unidos, en los índices de Estados Unidos. Tuvimos un Dow Jones que cae un 0,5%, el Standard Poor's 500 prácticamente sin movimientos y el Nasdaq que corrige también un 0,4%. Lo que sube bastante, bueno, siempre muy volátil, el índice VIX del miedo más de un 7%, el Bitcoin se recupera fuerte esta última semana, más de un 13%, el petróleo WTI sube un 2,2%, el oro cae levemente y el cobre sigue en esta racha imparable alcista que ya se acerca a los máximos históricos. Recordemos que en febrero del 2011 el cobre alcanzó un máximo histórico en los $4,60. Ya está muy cerquita de esos niveles, así que muy buenas noticias para Chile desde ese punto de vista. Una semana bastante mixta en cuanto a comportamientos, como lo veíamos recién en el conjunto de índices de Estados Unidos, y también por la entrega de resultados. Como estamos en esta temporada de entrega de resultados, tenemos también a partir de los resultados, de las utilidades entregadas, de los ingresos, las proyecciones futuras, tenemos también comportamientos bastante dispares. Amazon entregó la última semana y subió con fuerza, más de un 3% precisamente por esa entrega de resultados. Apple corrigiendo levemente, Microsoft también, y en general se ve bastante colorido este tablero precisamente por esa situación y también porque tuvimos una semana algo mixta. Lo que está hoy en día sobre la mesa, ya este tema puesto en el debate, es el aumento de los impuestos que está proponiendo Joe Biden. Y eso siempre genera algo de temor, y ahí tenemos a los toros corriendo a esta ola de aumento de impuestos que estaría obviamente generando algo de temor, pero la verdad que en el papel solamente, porque si miramos el comportamiento de los índices, sigue todo bastante tranquilo, las bolsas muy pegaditas a máximos históricos, y por lo tanto era esperable que con todo el gasto fiscal del último año en varias partes del mundo, comencemos a ver discusiones, debates de aumento de impuestos. Hay que pagar finalmente este mayor gasto. Lo estamos viendo ahora en Colombia, con una revuelta social bien importante por esta propuesta de aumento de impuestos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, que es una discusión inicial, y en Chile muy probablemente lo vamos a comenzar a observar ya en las próximas semanas. Así que es un tema que en todo el mundo se va a discutir porque precisamente se tiene que financiar todo el gasto público que se ha llevado a cabo a raíz de la pandemia. Y de hecho, acá hay un ejemplo muy, muy concreto en donde podemos ver en rojo todo el periodo presidencial de Donald Trump, en donde la bolsa subió un 52% y se incrementó en prácticamente 10 trillones de dólares la capitalización bursátil de la bolsa norteamericana. Y en este periodo cortito de tiempo de Joe Biden, 100 días, tenemos que ha aumentado la bolsa un 28% y el market cap, el tamaño del mercado, en prácticamente 8 trillones. Por lo tanto, también cuando se van alcanzando máximos y la base de comparación es más alta, también impulsos menores, en términos monetarios en este caso, tienen una incidencia mucho mayor. Por lo tanto, a tener en cuenta, obviamente que esta es una piedrita en el zapato que va a aparecer, que va a molestar y que puede generar cierta corrección en los mercados, pero todavía es algo incipiente y algo que no está teniendo impacto en el corto plazo en la bolsa norteamericana. Ya cerramos el mes de abril, un mes que se anticipaba como favorable, lo dijimos hace un mes atrás, que el mes de abril históricamente era un buen mes para la bolsa norteamericana, y de hecho, como podemos ver en el tablero, el Standard Poor's 500 sube más de un 5% en abril, el Nasdaq cerca de un 6%, el Dow Jones un 2,69%. En el año, ya los índices más robustos crecen cerca de un 11-12% y el Nasdaq, como le fue también el año pasado, este año sube un poquito menos. Si miramos el repunte desde lo que fue marzo del año pasado, abril, a la fecha, obviamente en varias bolsas tenemos incrementos de más del 50% en muchos casos. Y
Por sectores, tenemos que las empresas más pequeñitas, las empresas de mediana capitalización y small cap, están subiendo más de un 20% en el año en la bolsa norteamericana. Respecto al mundo, tenemos un mes de abril también bastante positivo, siempre mirando en dólares. Australia más de un 4%, Brasil más de un 6%, Francia también más de un 6%, y en el año ahí hay ya varias grandes diferencias. China cayendo un 1%, Brasil cayendo un 4%, lo hemos dicho, impacto de la moneda, impacto también de todo lo que ha sido la pandemia y también aspectos políticos. Canadá, impresionante, subiendo más de un 15% en el año. Y en los últimos 12 meses, como decíamos, son comportamientos bastante parecidos a lo que hemos visto en el mundo como también en Estados Unidos. Recuperaciones cercanas al 50% o incluso un poco más en algunos mercados. Respecto a los emergentes, subiendo cerca de un 50%, en el año más de un 4% y en el mes de abril un poquito más rezagado, subiendo un 1%. Así que un buen comportamiento en el último tiempo en las bolsas mundiales y de hecho lo hemos reiterado, estamos cerca de esos máximos históricos. Interesante mirar, hacer un doble clic en el mercado norteamericano y cada cierto tiempo mirar cuál es el tamaño de las empresas, cómo se han visto en el último tiempo la evolución de estas empresas en Estados Unidos. Apple vuelve a liderar y ya supera su market cap, su capitalización de mercado, más de 2 trillones. Es impresionante lo que ha subido la valorización de Apple. En el año, muy parejo el comportamiento, subiendo solamente un 0,43. Le sigue Microsoft, que en el año sube más de un 13%. Luego Amazon, que sube en el año un 8%. Y en cuarto lugar, Google, subiendo en el año un 34%. Ya son 4 las empresas que tienen un valor de mercado superior al trillón de dólares. Así que acá están las 20 empresas más grandes de Estados Unidos. Ahí podemos ver por tamaño cómo las grandes tecnológicas son hoy día la realidad y futuro. Y bueno, cuando en estas tablas hace 10, 20 años atrás mirábamos este ranking, ¿cuáles eran las principales compañías de esa época? Las compañías petroleras o también las compañías financieras, los bancos. Ahora son las tecnológicas y claramente llegaron para quedarse en este ranking en los primeros lugares. Y lo interesante de esto, y por lo tanto es bueno también ponerlo en contexto, que muchos hablan de que estas compañías tecnológicas podrían tener valorizaciones algo extremadamente elevadas y algo burbujeantes. Lo hemos comentado, son los riesgos que existen hoy en día en el mercado por este fuerte impulso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son empresas que siguen creciendo mucho y que son empresas que a pesar de su tamaño siguen aumentando fuertemente sus ventas. De hecho, un dato no menor, leía solamente las ventas de iPods, de los auriculares de Apple, superan solamente las ventas de los iPods, superan las ventas de empresas como Nvidia, superan las ventas de muchas compañías muy importantes a nivel mundial y de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, es impresionante el tamaño que tienen estas empresas, el crecimiento en los últimos 12 meses ya teniendo los resultados a la vista de estas compañías que ya entregaron sus resultados. Tenemos a Tesla subiendo en 12 meses 73% de las ventas, Apple 53%, Facebook 47%, Amazon 43%, Google 34%, Netflix 24%, Microsoft 19%. Y esto comparándolo con el Standard & Poor's 500 como un todo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, solamente suben las ventas en el último año un 5,6%. Entonces, ahí está el presente y futuro de estas compañías que siguen creciendo muy fuerte, que siguen alcanzando máximos históricos y que precisamente a partir de este impulso de estas compañías, el mercado como un todo sigue subiendo de una manera bastante sólida. Hay que tener en cuenta de aquí en adelante, dejamos un poquito de lado el ámbito empresarial, nos vamos al ámbito de la economía. Estuvimos hablando durante muchas semanas el aumento de tasas de interés en Estados Unidos, el aumento de la expectativa de inflación y, en consecuencia, también lo que está haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal habló la última semana, insistió en su discurso, no cambió en nada, y que sigue mirando brotes inflacionarios de corto plazo, pero no cambios de fondo. Y por lo tanto, al mantener ese discurso, sigue insistiendo en esta lógica de mantener las tasas bajas por mucho tiempo más, hasta el 2023. Sin embargo, lo que vamos a seguir mirando de aquí en adelante es que la probabilidad que le asigna el mercado a un alza de tasas para el próximo año es muy elevada todavía, más de un 80%. Llegó a estar en el 100% hace algunas semanas atrás, bajó un poquito, ahora está en el 80%, y esto lo vamos a estar mirando de cerca de aquí en adelante, porque, como hemos dicho,
cuando ya realmente la Reserva Federal cambie su mirada ultra expansiva, es ahí cuando precisamente se pueden encender las señales de alarma para comenzar una corrección más en serio en la bolsa norteamericana. Mientras eso no ocurra, todavía está, digamos, todo tranquilo para que siga subiendo la bolsa sin problema. Como siempre, los dejamos muy invitados a nuestro canal en YouTube, que se suscriban, Rubix, sigue sumándose mucha gente, estamos muy contentos. Instagram, Twitter también, @stricio, @rubixcl. Y bueno, cualquier comentario, cualquier recomendación, me gusta, todo es bienvenido porque de esa manera seguimos creciendo más aún en este contexto que es tan complejo que estamos viviendo en Chile, que lo vamos a pasar a revisar ahora precisamente con el comportamiento de los activos como la bolsa, el dólar y también los multifondos. Bien, el cobre sigue subiendo y como he mencionado en otras ocasiones, puede ser el cobre el salvador de la situación económica, política, social que vive Chile. Hemos gastado mucha plata en Chile en el último tiempo y, por ejemplo, conocimos los resultados de Codelco en esta última semana y superaron los 1.600 millones de utilidades. Eso es muy bueno, eso es más dinero para las arcas fiscales que hoy día se tienen que recuperar precisamente las arcas fiscales porque se ha gastado mucha plata. Y eso es una muy buena noticia, ya sea por el lado de Codelco, también por otras empresas mineras que a través del pago de impuestos van a seguir inyectando dinero a el fisco chileno y de esa manera podemos salir de mejor manera de cara al futuro con todo el gasto en el cual se ha incurrido, con todos los beneficios sociales que están en marcha y que idealmente esto nos lleve a un mejor futuro económico en el tiempo. Está por verse, está por verse. Yo esta última semana he quedado un poquito desilusionado, preocupado por todo lo que estamos viviendo, pero bueno, hay que tener fe de que todo se va a reencauzar. Esperemos que así sea. Acá es un gráfico que hemos comentado en el último tiempo, el comportamiento de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos comparado con el ratio cobre-oro. Y acá básicamente lo que muestra este gráfico es que el cobre ha subido mucho respecto al oro y por eso ha subido mucho la línea naranja y que se asemeja mucho al comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, en esta oportunidad hay una diferencia importante. Entonces acá hay dos opciones. O el oro sube y se equipara el comportamiento con el oro, o sube el bono del Tesoro y se equipara con las expectativas positivas de la economía a nivel mundial, o cae el cobre. Hay varias opciones, pero esto es un indicador que hay que estar mirando porque da cuenta precisamente de las expectativas favorables para la economía a nivel global en el futuro y que debería ir de la mano con el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Que eso ya se frenó en las últimas semanas porque se aplacaron un poquito las altas expectativas de inflación del último tiempo. Vamos a ver cómo vienen las cifras de inflación en el mes de mayo. Puede ser, o sea, va a ser importante todos los meses mirar la inflación en Estados Unidos de aquí en adelante. Bueno, la última semana el dólar subió un poquito, 710, se mantiene más o menos en esos niveles, tiene un soporte muy fuerte abajo en 6.90 y ahora arriba en 7.30. Lo que hemos dicho es que acá hay un choque de fuerzas muy importante, que por un lado, los retiros del 10% deberían hacer caer al dólar, así como también el alza del cobre. Y no logra caer el dólar mucho. No ha logrado romper esa barrera de los 6.90. Hoy día, con el cobre como lo tenemos actualmente y con los retiros del 10%, que van a sumar cerca de 50.000 millones de dólares que se liquidó gran parte en el mercado, el dólar debería estar en 650, en 600 pesos, pero está en 700, 710. Y eso es precisamente porque, como consecuencia de los retiros del 10% y la discusión que estamos viviendo en Chile, hay mayor temor, hay mayor riesgo. No estamos gastando el dinero de las futuras pensiones. Se está haciendo un daño importante en el ahorro nacional y todo ese gasto actual hoy día es una deuda hacia el futuro, porque las pensiones se van a tener que pagar igual, ya sea de una manera de ayudas de parte del gobierno a la ciudadanía, transferencias, o las personas van a tener menor ahorro, menores pensiones. De una u otra manera, ese dinero hoy día lo estamos hipotecando. Y por lo tanto es preocupante cuando ya ocurre este tipo de situaciones, todo el conflicto que hay político, y que ya se hable de inmediato de un cuarto retiro, un quinto retiro, y algunos hablando ya definitivamente sacar toda esta plata de las AFP. Es súper compleja la situación, es un riesgo enorme para el país y para la estabilidad económica a futuro. Y muy importante también el daño que se puede estar ejerciendo en el ámbito de las rentas vitalicias. Que en el ámbito de las rentas vitalicias es un tipo de pensión en donde yo tomo la decisión, tengo dos opciones en Chile de pensionarme.
retiro programado, dejo la plata en la AFP y me la van pasando de a poquito, con todos los cálculos y con toda la normativa que hay detrás, o le paso mi plata, mis ahorros, a una compañía de seguro, se la entrego, pierdo la propiedad y la compañía de seguro me garantiza una pensión hasta que me muera. Entonces, cuando se tocan esos fondos, obviamente que genera un daño institucional enorme. Y por eso muchas compañías de seguro van a alegar en tribunales internacionales muy probablemente, y esto capaz que lo termine pagando el gobierno, porque es muy probable que lo terminen ganando las compañías de seguro. Entonces, ese daño en la institucionalidad, todo lo que pasó con el Tribunal Constitucional la última semana, la verdad que es complejo, porque no se trata solamente de ayudar a las personas que hoy día lo están pasando mal, que por supuesto es necesario, pero esto va más allá, es mucho más profunda la discusión y el problema que nos estamos generando hoy en día. Entonces, este precio del dólar es clave en las próximas semanas, porque quién va a ganar el gallito? ¿Más flujos y mejor proyección para la economía chilena en el futuro? El dólar cae, rompe los 6.90 y nos vamos a 6.50, ¿ya? Y eso sería una muy buena noticia para Chile, que se fuera el dólar a 6.50, porque de esa forma estaríamos capturando la mejoría del cobre, capturando una recuperación económica y estabilidad en Chile. Pero si el dólar sube sobre los 7.30, se nos puede ir a 7.80, 800 pesos en nada. ¿Y por qué? Porque eso daría cuenta del daño que se está generando en el fondo a la situación económica, política, social a futuro para Chile. Así que hay que tener muy en cuenta esto, más aún cuando estamos ya a pocas semanas de elecciones. Bueno, en ese sentido, el IPSA, la bolsa chilena, cayó fuerte, más de un 8%. Muchos dramatizan con esto. Yo no me pondría tan... En este ámbito no estoy tan pesimista, porque la bolsa chilena la veníamos monitoreando hace varias semanas y la bolsa chilena se había alejado mucho del comportamiento de la bolsa de Brasil. Si se dan cuenta, la semana pasada, en la revisión semanal del domingo pasado, teníamos por ahí arriba en las nubes a la bolsa chilena y por abajo la bolsa de Brasil. Por lo tanto, habíamos tenido un muy buen inicio de año para la bolsa chilena y ahora se está compensando este comportamiento, una toma de utilidad y también incertidumbre, por supuesto. Pero no ha cambiado mucho el panorama alcista de la bolsa chilena y las empresas con una recuperación económica importante este año debieran ganar mucho dinero. Por lo tanto, eso se debería materializar en el comportamiento de la bolsa. Ahora, obviamente, si hay problemas más de fondo y hay cambios políticos, leyes, etcétera, en Chile, puede obviamente esto afectar en el futuro, no hay que desconocerlo, pero en cierta medida es un panorama bastante normal el que estamos monitoreando hoy día en la bolsa chilena. Y bien, el principal daño, el principal impacto que hemos visto en las últimas semanas está en los fondos más conservadores, por el hecho de que la gran parte del dinero que se va a tener que liquidar rápidamente para entregar este tercer retiro del 10% viene de los fondos más conservadores, de la renta fija, y por lo tanto la renta fija se ha destruido en el último tiempo, cayendo desde máximos prácticamente un 7-8% nominal, poquito más en términos reales, y claro, el multifondo A muy bien, la última semana subiendo precisamente por la fortaleza del dólar y el comportamiento de las bolsas internacionales. Multifondo C le afecta mucho la renta fija, tiene una gran parte en renta fija, y por supuesto el multifondo E cayendo más de un 2% esta última semana, sin contar los últimos días de la semana que van a ser peores. Así que la caída en el multifondo E va a seguir siendo dura y ahora puede empezar a cambiar un poquito el panorama teniendo en cuenta que el Banco Central, como ha sido los otros retiros, ha salido a intervenir, a comprar, a dar liquidez a las AFP para que de esa manera puedan salir más rápido y más tranquilos, de manera más normal en la liquidación de fondos. Acá está el comportamiento del fondo E y como hemos dicho en otras ocasiones, en el último año y medio, desde el estallido social en adelante, las caídas han sido enormes en periodos cortos de tiempo y ha aumentado fuertemente la volatilidad en el multifondo E. Y esto es en parte por situación de mercado, pero mucho más importante por la situación política. Y ese es un daño que se está generando obviamente al riesgo de los fondos, que en el largo plazo se debería compensar, pero en el corto plazo puede afectar mucho. Sugerencia, el que no necesite sacar la plata hoy en día del tercer retiro del 10%, que se aguante, porque esto se debería normalizar y por lo tanto deberíamos ver recuperación a lo largo del año en los multifondos. Bien, me he extendido un poquito, la verdad que ha sido una semana bastante movida en el ámbito político y por supuesto también en los mercados, pero comenzamos mayo y hay un dicho que se llama Selling May and Go Away, lo dijimos la semana pasada, que habla de dos épocas, dos temporadas en la bolsa norteamericana en cuanto a comportamiento de las bolsas. Tenemos el periodo mayo-octubre, que es peor, versus el periodo noviembre u octubre-abril. Dejamos atrás abril y por lo tanto ahora entramos en la fase peor, digamos.
no necesariamente caídas, pero sí peor en términos de comportamiento, muy ligado también a las vacaciones de Estados Unidos. Y ahí podemos ver en todo el tiempo las barritas celestes, es cómo se comporta la bolsa en el periodo noviembre-abril, la barrita naranja, media roja, es el comportamiento mayo-octubre. Y en general, si se dan cuenta, el comportamiento mayo-octubre es peor que el periodo noviembre-abril. Así que entramos en una fase algo menos optimista desde un punto de vista estadístico. Si miramos también esto en cuanto a los meses positivos, tenemos precisamente ahora en mayo y septiembre los meses en que hay un menor porcentaje de meses positivos a lo largo del tiempo en la bolsa norteamericana. También hay que considerar que en el inicio de año todas las barritas amarillas muestran que comparado con la historia, comparado con el histórico de meses, ha sido desempeños increíbles. Por lo tanto, también eso da cuenta de que podríamos ver un cierto escenario más pesimista, menos optimista y podríamos ver correcciones más claras en la bolsa norteamericana de aquí en adelante. Seguimos en temporada de resultados. Por ahí alguien preguntaba en el video, en los comentarios, ¿qué es lo que era la temporada de resultados? Bueno, todos los trimestres las empresas en todo el mundo que están listadas en bolsa tienen que entregar sus resultados corporativos, ingresos, ventas, ingresos, utilidades, el desempeño de la compañía, notas explicativas, todo lo que pasa en un trimestre, se entregan esos resultados del trimestre en todas las acciones norteamericanas. Por lo tanto, es un buen momento para tomarle la temperatura al comportamiento de estas empresas. Y ahí se van sacando conclusiones, por supuesto, de cómo va la evolución y también las empresas lanzan sus proyecciones de cara al futuro y cambios también en la entrega de dividendos, recompra de acciones, split eventualmente, hartos conceptos más técnicos, si se quiere, desde el mundo de la bolsa. Así que, para que se entienda, la temporada de resultados es muy importante porque ahí uno va observando, monitoreando la salud de las compañías trimestre a trimestre. Y en general siempre nos sorprenden las empresas porque en general también suelen ser un poquito más pesimistas previo a la entrega de resultados para que la entrega de resultados sea una sorpresa positiva para los accionistas. Eso sería por esta semana. Sigue la entrega de resultados. Vienen cifras importantes como IMASEC en Chile. Viene el empleo en Estados Unidos el día viernes. Así que comenzamos mayo con todo y esperando que no sea tan malo o sea mejor de lo esperado con las estadísticas que les mostraba anteriormente. Se viene también un periodo bien complejo en Chile, político, cada día se pone más difícil la cosa, veremos qué pasa. Un abrazo y nos encontramos en la próxima. Que estén muy bien, chao, chao.